en su presencia una vez más, reunidos en este lugar. Gracias al Señor por la lluvia. Amén. Es bueno para la vegetación, para el campo, para las plantas. Así que gracias al Señor por este tiempo que nos permite tener. Amén. Bueno, hoy me toca compartir a mí la palabra del Señor. Así que quería continuar en este tiempo hablando un poco de lo que ya venía hablando las veces anteriores cuando me tocó compartir la palabra, acerca del camino del pueblo de Dios, acerca de este camino del pueblo de Israel a través del desierto, a través de distintos momentos donde el Señor los fue llevando, donde el Señor los fue moviendo y también probando sus corazones. Amén. La última vez había hablado de que el pueblo de Israel estaba en el monte Sinaí, ¿no? En ese lugar en donde Dios se reveló a su pueblo, donde Dios le dio las leyes, los mandamientos, donde Dios le dio todas las ordenanzas y todas las cosas que ellos tenían que cumplir y que tenían que hacer. Dios se había revelado a sus vidas, Dios se había revelado a ellos de una forma muy extraordinaria. El Señor descendió con su presencia en ese monte. Amén. Y Dios se reveló a ellos y les dijo que eran todas las cosas que ellos tenían que cumplir. Y ahora ellos estaban en ese monte, pero Dios les pide que salgan de ese lugar. Ya había pasado aproximadamente un año desde que ellos salieron de Egipto y ahora Dios los estaba llevando a otro lugar. Acompáñenme a Números capítulo 10. Números 10, en el versículo 35, dice: cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Amén. El Señor era el que los guiaba a través de este desierto. Era el Señor que les decía cuándo tenían que partir en esa nube que los guiaba a través de ese desierto. Era el Señor el que los movía y esto nos habla de que el Señor era el que los guiaba hacia esa tierra que Dios les había prometido, esa tierra que Dios les dijo que era una tierra donde fluye la leche y la miel, una tierra de abundancia, de bendición para ellos. Y ahora ellos se encontraban en este camino en el desierto. Y aparentemente el desierto para ellos era constantemente una prueba, porque se probaba lo que había en sus corazones, lo que había en su interior. Y dice en el versículo 1 del capítulo 11: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos el fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Estos primeros versículos de este capítulo nos habla de una queja de este pueblo. Ya el pueblo se había quejado anteriormente, no sé si se acuerda, cuando cruzaron el Mar Rojo, el pueblo se quejó de Dios, tuvo esta queja. Cuando tenían hambre, se volvieron a quejar porque no tenían que comer. Y en el capítulo 17 también de Éxodo, ellos se quejaron porque no tenían agua. Y era algo que se había vuelto constante en este pueblo, la queja, la murmuración. Y aunque no nos dice acá de qué se estaban quejando específicamente, pero ellos estaban en este desierto, en este camino, y probablemente quizás esta queja tenía que ver con el cansancio del desierto, con el transcurrir en ese lugar tan árido, tan inhóspito para ellos. Ellos tenían que moverse de lugar en lugar
y Dios les había dicho cómo tenían que trasladarse. Dios les había dado las órdenes de qué manera ellos tenían que moverse, había un orden, ellos salían en orden por tribus. Dios les había dicho qué era lo que tenían que hacer, cómo tenían que armar las tiendas, cómo tenían que armar el tabernáculo, cómo tenían que trasladar el arca, y Dios les había ordenado a ellos de qué manera tenían que moverse. Pero llegaron a este momento en donde ellos se comenzaron a quejarse de Dios, y esta palabra queja significa murmurar o criticar, ¿no? Esta expresión de la queja tiene que ver con la insatisfacción, con el no estar contentos por algo que ellos estaban pasando, que ellos estaban viviendo, y que se expresa después a través de la murmuración o a través de la queja. Dice que la queja se compone por la incredulidad y la ingratitud. La incredulidad porque el pueblo comenzó a dudar de si Dios cumpliría sus promesas. Ellos estaban en el desierto, todavía no habían llegado a la tierra que Dios les había prometido que les daría. Estaban en el desierto, su realidad era muy distinta a lo que Dios les había prometido, y comenzaron a dudar de los planes y de los propósitos de Dios para ellos en ese lugar. Y la ingratitud porque comenzaron a olvidarse de los favores, comenzaron a olvidarse de las bendiciones de Dios en sus vidas, comenzaron a olvidarse que era Dios mismo el que iba con ellos, el que los guiaba, el que los dirigía en ese desierto. Era Dios mismo el que iba delante de ellos, su presencia estaba en medio de ellos, y comenzaron a tener en su corazón esta queja. Comenzó a producirse en su corazón esta emoción de insatisfacción, de queja delante del Señor. Y dice que lo oyó Jehová, ¿no? Ellos no expresa si realmente ellos lo dijeron verbalmente, pero sí dice que lo oyó Jehová, ¿no? Y muchas veces hay quejas que están en nuestro corazón, que quizás no las expresamos, que quizás no las decimos, que quizás no las decimos verbalmente, pero que están allí, están en nuestro corazón, ¿no? Que están en nuestro interior, nuestra mente, nuestros pensamientos, pero Dios es el que conoce nuestros corazones. Amén. Él es el que conoce nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, y nada se escapa a su conocimiento. Y a Dios no era indiferente esta queja. Dios no pasó por alto esta actitud del pueblo de Israel. Ellos no estaban murmurando contra una persona en sí, sino que estaban quejándose de Dios mismo, de los planes de Dios en sus vidas en ese momento. Y dice que ardió su ira. Esta palabra ira, dicen los comentaristas, que es una palabra que también se utiliza para decir nariz, ¿no? Para hablar de la nariz o para hablar del rostro, dando a entender a una persona que está airada, que está enojada. Comienza, seguramente si habrá visto una persona que está enojada o está airada, es una persona que empieza a respirar rápido, ¿no? Empieza a respirar profundamente, su rostro cambia, y esto nos muestra también lo grave que era ante Dios esta queja que estaba teniendo el pueblo, esta murmuración, ¿no? Era lo grave que era delante del Señor, esta actitud que estaba teniendo este pueblo. Y dice, se encendió en ellos el fuego de Jehová. Este fuego que antes los cuidaba, que antes iba con ellos, que le daba calor en medio del desierto, ahora es un fuego que se encendió, y dice que se consumió uno de los extremos del campamento. No llegó a consumir totalmente el campamento, sino solamente uno de los extremos. Y cuando el pueblo comenzó a ver que se encendió este fuego, acudieron a Moisés, y Moisés oró a Dios, y este fuego se extinguió.
¿no? Dios en su misericordia se compadeció de su pueblo y no los consumió completamente, sino que fue solamente este extremo. Y dice en el versículo 3, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. ¿No? Esta palabra Tabera, que significa arder o fuego, quedó como un recordatorio para todos ellos. Quedó como un ejemplo de esta actitud que ellos habían tenido delante del Señor, de quejarse delante de Dios. ¿Sí? Y quedó ese lugar con ese nombre, se pasó a llamar Tabera ese lugar, ¿no? Y esto era así para que ellos pudieran recordar los momentos que habían atravesado y que pudieran recordar esta actitud que había en sus corazones. Entonces ponían el nombre de lo que había acontecido en ese lugar. Y uno podría pensar que quizás ahí ellos habían aprendido la lección, ¿no? Que ellos ya habían aprendido esta lección y quizás dejarían de quejarse o dejarían de murmurar contra Dios. Pero en el versículo 4 nos dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Acá nos habla de que había gente extranjera con ellos. Algunos mencionan que probablemente cuando ellos salieron de Egipto hubo otras personas que no eran parte del pueblo de Dios, que se sumó a ellos, que eran personas extranjeras, probablemente eran esclavos de otras naciones que se sumaron a ellos, personas que durante ese año en el desierto se fueron sumando también a ellos, y eran personas que no pertenecían al pueblo de Dios, no pertenecían al pueblo de Dios, que no tenían esta promesa, que probablemente tenían otros dioses, que creían en otras cosas o tenían otras costumbres. Pero dice que esta gente extranjera se mezcló con ellos, comenzaron a mezclarse con el pueblo de Dios. Y en otras versiones lo menciona también me da gracia porque lo menciona como chusmas o gentuza, ¿no? Dando a entender que eran, o refiriéndose a algo inferior, ¿no? No sabemos bien quiénes serían, pero sí sabemos que eran personas que se habían infiltrado en el pueblo de Dios. Eran una minoría, pero se habían infiltrado en este pueblo. Y esto nos habla también de la importancia de tener cuidado con quienes nos rodeamos, ¿no? Con quienes nos juntamos, porque dice que en estas personas se encendió un vivo deseo. Y me acordaba cuando dice esta chusma, me acordaba del Chavo, porque el Chavo, doña Florinda le dice, no te junte con la chusma, ¿no? Y quizás es un buen ejemplo para nosotros, para decir, no nos juntemos con la chusma, ¿no? Con las personas que van a cambiar nuestros corazones. Amén. Y dice que tuvieron un vivo deseo, y esta palabra deseo significa un anhelo intenso, un apetito o un deseo vehemente. No era simplemente un deseo superficial lo que ellos estaban teniendo, sino que era un vivo deseo el que se había generado en esta gente extranjera. Era un deseo fuerte, una codicia por otro tipo de alimentos que no era lo que Dios le estaba dando al pueblo de Israel. Y dice que los hijos de Israel también volvieron a llorar. Dice que volvieron a llorar. Ya habían ellos llorado anteriormente, ya se habían lamentado anteriormente, y ahora volvieron otra vez a llorar y a clamar delante de Dios. Ya habían tenido esta actitud, ya en ellos había entrado este descontento también por lo que Dios les estaba proveyendo, que era el maná,
¿no? Ellos ahora querían otra comida, querían otro alimento. Y muchas veces esto refleja un poco esa actitud que tiene que ver con el querer satisfacer deseos, ¿no? Que no vienen de Dios, que no vienen del Señor. Como ellos tenían alimento que era el maná, era lo que Dios les proveía todos los días, pero ahora querían otro tipo de alimento, ¿no? Querían comer carne, ellos querían otra comida, otro menú para sus vidas. Y muchas veces es como un niño que cuando usted le quita un dulce o un alfajor, seguramente ese niño va a llorar o va a patalear o va a hacer algún berrinche, pero no porque tenga hambre en sí o porque no haya comido, sino porque quiere comer esa comida, ¿no? Quiere ese dulce o ese chocolate. Y este pueblo estaba en esta misma actitud. Ellos no estaban pasando necesidad, no estaban sufriendo de hambre en el desierto, pero ellos querían comer algo más, ¿no? Y dicen que comenzaron a llorar, comenzaron a lamentarse, comenzaron a tener en su corazón, se comenzó a producir esta actitud de lamentarse por no tener otra comida, por no tener otra comida para ellos. Y dice que dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Comenzaron ellos a sentirse insatisfechos por lo que Dios les estaba proveyendo, por lo que Dios les estaba dando a ellos en ese desierto. Y comenzaron a tener este deseo distorsionado. Ahora ellos ya querían probar otro tipo de comida, ¿no? En el Salmos 78 nos habla también de esto. Salmo 78, en el versículo 17. Dice, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron las aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Acá el salmista nos habla de que ellos intentaron tentar a Dios en ese desierto. Ellos quisieron tentar a Dios para que Dios le diera un alimento a su gusto, un alimento como el que ellos querían. No estaban deseando lo que Dios les daba, sino lo que ellos querían comer, ¿no? Y ellos querían que Dios les provea sus propios deseos, lo que ellos querían. Ellos no buscaban suplir una necesidad real, porque no estaban pasando por una necesidad, sino que querían que Dios proveyera sus caprichos, sus deseos, lo que ellos estaban queriendo en ese momento. Y comenzaron a manifestarlo delante de Dios y quisieron tentar a Dios, ¿no? Pero Dios no puede ser tentado, y dice que este no era un anhelo sano, no era un deseo sano delante de Dios, sino que era una codicia que se había generado en la gente extranjera, pero que poco a poco se fue infiltrando en el pueblo de Israel. De a poco ellos fueron contagiándose de este deseo que ellos tenían, y también ellos comenzaron a desear lo mismo. Y qué importante poder tener en cuenta de que muchas veces queremos que Dios cumpla nuestros propios deseos, ¿no? Queremos que Dios cumpla nuestros propios planes, ¿no? Queremos que Dios cumpla lo que nosotros queremos, a la manera que nosotros queremos, como nosotros los pedimos, pero Dios no cumple nuestros deseos, sino que Él cumple su voluntad.
Él cumple su propósito en nosotros y tenemos que tener cuidado con lo que deseamos, ¿no? Porque a veces esos deseos no vienen de parte de Dios. A veces esos deseos no nacen de algo que viene de Dios, sino que nace de nuestro propio corazón. Dice que ellos comenzaron a recordar a Egipto. Ellos estaban teniendo una memoria selectiva, ¿no? Dice que comenzaron a recordar las cebollas, los pepinos, los puerros, todo el pescado que comían en Egipto. Estaban recordando lo bueno, pero estaban olvidando lo malo de Egipto. Estaban olvidando los hornos de ladrillo, estaban olvidando los látigos, estaban olvidando la opresión del pueblo de Egipto. De alguna forma ellos estaban recordando solamente una parte, ¿no? Y estaban teniendo también una memoria distorsionada, porque dice que ellos recordaban ciertos aspectos como con cierto romanticismo, ¿no? Dice, nos acordábamos de las comidas que teníamos en Egipto. Comenzaban a recordar nostálgicamente la comida que antes ellos tenían, pero se olvidaron de que Dios les estaba proveyendo una comida especial para ellos, que era este maná. Y ellos comenzaron a anhelar otro tipo de comida, y en el Salmo 78, en el versículo 24, dice, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Este maná que venía del cielo era, dice, un pan de nobles, era un alimento especial. Dice que este alimento era dulce, era como hojuelas con miel, era como las semillas de cilantro, era un alimento que literalmente venía del cielo. Todos los días ellos tenían que recoger este alimento que Dios les proveía, y ahora ellos no querían ya esta comida, ahora ellos querían otro alimento para sus vidas. Qué parecido esto es al corazón del hombre, ¿no? Que muchas veces nos cansamos de lo que Dios nos ofrece, de lo que Dios nos da, del alimento espiritual que el Señor nos da, y comenzamos a anhelar otras cosas, comenzamos a desear otras cosas que no son de Dios, que no vienen de parte de Dios. Y dice, y dijeron ellos, comíamos de balde, ¿no? Esto quiere decir que ellos decían, comíamos gratis. En Egipto comíamos gratis. Y ellos estaban en este autoengaño, podríamos decir, porque ellos creían que la comida que recibían en Egipto no les costaba nada. Pero se olvidaban que esta comida tenía un precio, que era la esclavitud de ellos en ese desierto. Sin embargo, el alimento que Dios les estaba dando sí era gratis, porque a ellos no les costaba nada. Ellos tenían que solamente salir al desierto y recogerlo, no tenían que sembrarlo, no tenían que cosecharlo, solamente lo tenían que recoger. Dios los sustentaba cada día con este maná. Pero en ellos comenzó a producirse esta insatisfacción. Comenzaron a desviar su mirada de lo que Dios les estaba dando y comenzaron a mirar otras cosas. Ellos no se estaban dando cuenta de lo que Dios estaba haciendo por ellos. Dios estaba en medio de ellos, Dios los estaba guiando, los estaba llevando a esa tierra que Dios les había prometido, pero ellos ahora estaban en esta actitud de queja, ¿no? No sé si alguna vez o conoce quizá alguien que está todo el tiempo quejándose, ¿no? Quejándose por la economía, quejándose por el clima, quejándose por el trabajo,
¿no? Y muchas veces nos ponemos en ese modo de queja, ¿no? Y nos empezamos a quejar de lo que tenemos y de lo que no tenemos también, y comenzamos a mirar todo oscuro, ¿no? Comenzamos a mirar todo mal y comenzamos a perder de vista las bendiciones que el Señor nos ha dado, las cosas que el Señor nos ha bendecido en este tiempo. Y seguramente que quizás no tenemos todo lo que quisiéramos, pero tenemos que ser agradecidos delante del Señor, porque el Señor ha sido bueno con nosotros. El Señor nos ha bendecido, el Señor nos ha dado tantas cosas. Si pudiéramos enumerar y hacer una lista de todas las cosas que el Señor nos ha dado, todas las cosas que el Señor nos ha bendecido, seguramente que sería una lista larga, una lista interminable, porque tenemos tantas cosas que el Señor nos ha dado. Amén. Ellos comenzaron a quejarse del menú que Dios tenía para ellos. Ellos ahora querían su propio menú, su propia comida, su propio alimento. Dice en el versículo 6 de Números 11, en el versículo 6 dice: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ellos dijeron: ahora nuestra alma se seca. Estaban aburridos, se habían cansado de esta provisión de Dios, y Dios les estaba dando exactamente todo lo que ellos necesitaban, porque este maná era el alimento que contenía todo lo que ellos necesitaban para subsistir en medio del desierto. Tenía todos los nutrientes, todas las vitaminas, todo lo que ellos necesitaban estaba en este maná. Pero ellos querían algo distinto, querían algo quizás más emocionante, y muchas veces nos pasa así, que queremos algo diferente. Nos cansamos de la rutina, nos cansamos de lo mismo y decimos: esto ya lo conozco, esto ya lo sé, o esto ya lo viví, o ya conozco cómo cantar, ya sé lo que dice la palabra de Dios, o ya sé lo que se hace en la iglesia, o ya sé cómo es servir al Señor, y comenzamos a aburrirnos y a volvernos apáticos de lo que el Señor ha puesto delante de nosotros. Ahora ellos querían algo más emocionante, querían comer carne, querían algo distinto. Y muchas veces nos pasa que queremos cosas distintas, como que nos aburrimos a veces o nos acostumbramos del venir a la iglesia, del caminar con el Señor. Parece que ya es algo rutinario, ¿no? Ya es algo de todos los días, y nos comenzamos a aburrir del camino del Señor, y comenzamos a mirar otras cosas, comenzamos a ver otras cosas y a desear otras cosas que no están en el propósito de Dios. Ellos tuvieron este deseo, y al principio ellos estaban seguramente contentos por el alimento que Dios les daba todos los días. Estaban contentos porque tenían un alimento diario, pero poco a poco comenzaron a ya no ver con buenos ojos al alimento que Dios les estaba dando, y comenzaron a volverse apáticos, indiferentes a las bendiciones que Dios les estaba dando, ¿no? Que el Señor nos ayude, porque muchas veces también nos volvemos indiferentes y pasamos por alto tantas cosas que el Señor nos ha dado, tantas cosas que el Señor ha hecho por nosotros, tantas bendiciones que el Señor nos ha dado en este tiempo, y comenzamos también a ver como algo cotidiano o rutinario lo que el Señor nos ha dado.
Eh, dice en el Salmo 103, este versículo que es muy conocido. En el Salmo 103, en el versículo 2, dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿No? Qué importante es poder recordar los beneficios del Señor. Qué importante es recordar las bendiciones del Señor, y muchas veces somos poco memoriosos con las bendiciones que el Señor nos ha dado. Comenzamos a olvidar rápidamente lo que el Señor hizo en nuestras vidas, lo que el Señor hizo en nuestros corazones, cómo el Señor transformó nuestras vidas, nuestras mentes, y comenzamos a olvidarnos. Pero acá dice el salmista: no olvides ninguno de sus beneficios. No olvidemos lo que el Señor hizo en nosotros. No olvidemos lo que el Señor hizo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que el Señor nos ayude, porque tendemos a veces a olvidarnos, tendemos a veces a olvidar y dejar de recordar lo que el Señor hizo en medio de nosotros, cómo estábamos antes cuando vinimos al Señor. No sé si usted se acuerda cómo estaba cuando vino al Señor, o cómo estaba antes de conocer o tener ese encuentro con el Señor. Cómo estaba su vida, cómo estaba su corazón, cómo estaba su mente, ¿no? Y lo que el Señor hizo en este tiempo, en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas, en nuestra familia. No olvidemos los beneficios del Señor, las cosas que el Señor hizo en cada uno de nosotros. Seamos memoriosos para las buenas cosas, para recordar las cosas que el Señor hizo en nuestras vidas. En el versículo 18 de Números 11, pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. ¿No? Dice que ellos decían: mejor nos iba en Egipto. Y muchas veces caemos en esta actitud cuando dejamos que la ingratitud, que el descontento entre en nuestro corazón. Comenzamos a ver con buenos ojos el pasado. Comenzamos a ver con buenos ojos cómo estábamos antes, y hasta queremos volver, ¿no? Y queremos retroceder y dejar el camino del Señor y volver otra vez a esa vida de donde el Señor nos sacó. Ellos dijeron: mejor nos iba en Egipto. Ellos estaban anhelando volver otra vez a ese lugar de esclavitud. Y dice que Dios le dijo que Él les iba a dar carne y comeréis. Finalmente Dios les dio lo que ellos deseaban. Dios le hizo llover codornices, y envió un viento, y descendieron las codornices en ese lugar, por millares y millares de codornices. Dice en el versículo 19: no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis
a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Qué terrible es la codicia, ¿no? Qué terrible es codiciar, qué terrible es la insatisfacción cuando menospreciamos lo que Dios nos está dando, cuando no tenemos en cuenta las bendiciones que tenemos de parte del Señor, cuando comenzamos a quejarnos en nuestro corazón por las cosas que no tenemos, por las cosas que no vemos, y comenzamos a tener en nuestro corazón esta queja, que quizá no la decimos, como decía al principio, pero está ahí, ¿no? Está en nuestro corazón y comenzamos a ver todo negativo, todo mal. Ellos estaban despreciando al Señor. Ellos estaban despreciando este alimento que Dios les estaba dando. Estaba despreciando su bondad, su misericordia. Imagínense, yo me imaginaba si alguno tiene a una persona viviendo en su casa y los tiene viviendo durante un año y le da comida, y le da alimento, y le da un techo, y le da para abrigarse, y de pronto esa persona comienza a quejarse, ¿cómo nos sentiríamos nosotros, ¿no? Le dimos todo gratis, no les cobramos el alquiler, vivió y se alimentó gratis, y esta era la actitud del pueblo. Comenzaron a quejarse aun cuando el Señor les daba todos los días este alimento, y ni aún su ropa, dice que su ropa no se desgastaba. Su ropa no se desgastaba y no se desgastó en esos 40 años en el desierto. Debemos tener cuidado con lo que deseamos, porque no todo deseo viene del Señor. No todo deseo viene de la voluntad de Dios para nuestras vidas. No todo lo que el corazón anhela viene de Dios. Ellos ahora querían otro alimento para ellos. Y recordaba también cuando el pueblo pidió un rey, ¿no? Cuando ellos querían tener un rey y fueron a Samuel y dijeron, queremos tener un rey como las otras naciones, ¿no? Y pidieron un rey y Dios les dio un rey. Dios le dio a Saúl, ¿no? Pero Saúl no era el propósito de Dios para ellos. Ahora ellos estaban pidiendo también alimento, ellos querían comida, y Dios finalmente les dio lo que ellos deseaban. Pero esto no era una bendición de Dios para ellos, porque dice que no alcanzó a estar esta comida en su boca cuando comenzó una plaga en medio de ellos y comenzaron a morir, ¿no? Que terrible a veces es desear cosas que no vienen de parte de Dios. Y muchas veces nos pasa esto, que queremos otras cosas, o tenemos otros anhelos que no están dentro del propósito de Dios, que no están dentro del plan de Dios para nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, amén. El Señor nos ayude. Yo necesito primeramente que el Señor me ayude, que podamos alinear nuestros deseos conforme a la voluntad del Señor, ¿no? Seguramente que el Señor nos quiere bendecir, el Señor quiere prosperarnos, el Señor quiere que crezcamos, pero que esos deseos estén alineados en el propósito del Señor para nuestras vidas. Dice en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿no? ¿Quién lo conocerá? Pregunta, ¿no? Es engañoso el corazón. No nos podemos dejar llevar por lo que sentimos, por lo que deseamos. Como se suele decir, sigue a tu corazón o escucha a tu corazón. No podemos dejarnos guiar por nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón, dice, es engañoso más que todas las cosas y perverso, ¿no? No podemos dejarnos guiar por nuestros sentimientos o por nuestros deseos, por nuestro corazón.
Dice en el Salmo 78, volvemos nuevamente ahí. En el versículo 27. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No había quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a lo más robusto de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Que el Señor nos ayude, porque Dios les concedió lo que ellos pedían. Dios les terminó dando carne como ellos querían, pero juntamente con eso vino también la muerte para ellos. Vino esta maldición para sus vidas. Y a este lugar dice que le pusieron un nombre. Le pusieron Kibrot Atabá, que significa tumba del deseo o tumba de los codiciosos. Esto quedó como un recordatorio para ellos de las consecuencias de un corazón insatisfecho, de las consecuencias de un corazón quejoso delante de Dios, de un corazón que desea codiciosamente algo más. Pero también quedó como un ejemplo para nosotros. Dice en 1 Corintios capítulo 10, en el capítulo 10, en el versículo 6, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que el Señor nos ayude, porque esto, dice, se escribió para nosotros, quedó como un ejemplo para nosotros, para que nosotros no codiciemos, dice, como ellos codiciaron, no murmuremos como ellos murmuraron delante de Dios. Ellos se quejaron de los planes, de los propósitos de Dios en sus vidas, en ese desierto, y están escritas para nosotros. Que el Señor nos ayude, ¿no? El Señor nos ayude a tener un corazón agradecido delante del Señor, a tener gratitud delante del Señor, sea poco o sea mucho lo que el Señor nos da o nos bendiga, pero que podamos tener en nuestro corazón esta gratitud delante de Dios. No nos dejemos llevar por la queja, por la murmuración, porque esas cosas van contaminando nuestro corazón, van introduciéndose en medio de nosotros sigilosamente, ¿no? Comienza de a poco a contaminar nuestra mente y comenzamos también nosotros a ver con malos ojos las demás cosas, ¿no? Comenzamos a ver mal lo que se hace en la iglesia, comenzamos a ver mal
lo que se predica, comenzamos a quejarnos de lo que se hace y comenzamos a alojar en nuestro corazón ese sentimiento de queja, de murmuración, pero que el Señor nos ayude a contentarnos con lo que el Señor nos da. Amén. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:11, dice: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, ¿no? Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo que dijo: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. No sé cuál es la situación que estás viviendo en este momento, qué situación estás pasando. Quizás estás pasando por un momento de prueba o estamos pasando por adversidades, por dificultades. Quizás estamos esperando en el Señor promesas o palabras que el Señor nos habló, que estamos esperando que se cumplan en nuestras vidas. Quizás la realidad que estamos viviendo no es lo que quisiéramos en este momento. Quisiéramos quizás otras cosas, pero aprendamos y que el Señor nos ayude a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Ya sea que tengamos mucho, tengamos pocos, estemos pasando por pruebas, por adversidades, pero que podamos contentarnos y tener en nuestro corazón esta gratitud al Señor, porque el Señor es bueno, el Señor es fiel y el Señor va a cumplir sus promesas en nuestras vidas, lo que Él ha prometido. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a todos, ¿no? Todos necesitamos, yo necesito que el Señor me ayude a contentarme, a estar alegres, aún a pesar de las adversidades. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar al Señor, que el Señor nos ayude en este día. Yo necesito que el Señor me ayude. Amén. Señor, te damos gracias en este día, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, eres fiel con nuestras vidas, Señor. Aún a pesar de nuestras incredulidades, Señor, aún a pesar, Señor, de nuestros descontentos, Señor, tú sigues siendo fiel, Señor, con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú, Señor, vas a cumplir en nosotros tus palabras, tus promesas, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en este tiempo a ser agradecidos, Señor. Que podamos, Señor, tener en nuestro corazón esta gratitud, Señor. Ayúdanos a poder, Señor, mirar, Señor, tus palabras, tus promesas, Señor, a seguir confiando, Señor, en que tú vas a cumplir, Señor, tus palabras, tus promesas en nuestras vidas. Señor, ayúdanos en este tiempo a caminar, Señor, mirándote a ti, Señor, que podamos no desviar nuestras miradas, Señor, hacia lo que no tenemos, hacia lo que nos falta, Señor, sino poner nuestros ojos en ti, Señor, porque sabemos, Señor, de que tú eres fiel, Señor, con nosotros. Creemos, Señor, de que tú vas a llevarnos, Señor, con tu mano, con tu misericordia, Señor, en este camino, Señor. Te pedimos, Señor, en este día que tú nos ayudes a tener un corazón agradecido. Que quites, Señor, de nosotros toda queja, Señor, si en algún momento hemos quejado, si en algún momento hemos alojado en nuestro corazón esta insatisfacción por tus planes, por tus propósitos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a tener en nuestro corazón esta gratitud. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, gracias porque tú sigues siendo fiel con nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.